La noche de mi cumpleaños número 65 terminó con mi rostro contra el piso frío de la cocina y la sangre corriéndome por el labio. Aún recuerdo el sonido seco de la bofetada, el sabor metálico en la boca, el mareo que me nubló la vista por segundos. Él gritaba, yo no. Él insultaba, yo tampoco. El reloj marcaba las 11:47 cuando me empujó contra la mesa y el plato con mi propio pastel cayó al suelo. Velas rotas, crema desparramada, migas mezcladas con lágrimas. Mírame cuando te hablo, rugió mientras me tomaba del cabello. Yo lo miré, y fue entonces cuando algo dentro de mí dejó de romperse. Simplemente se cerró. Me encerré en el baño con el rostro hinchado y los dedos temblando. No lloré como antes. Me quedé mirándome al espejo, observando a esa mujer de cabello gris, ojos cansados y una dignidad que aún se negaba a morir. Recordé mi vestido guardado desde la mañana, la mesa que había puesto con cuidado, la ilusión tonta de una cena tranquila. Él había llegado borracho, furioso, con ese desprecio que ya conocía de memoria. ¿Te crees una reina por cumplir años?, se burló antes de golpearme. Yo solo asentí cuando me ordenó limpiar el desastre. Limpié la sangre, las migas, el pastel. Limpié también los restos de la última ilusión que me quedaba. Esa noche dormí en el sofá como tantas otras veces, con la cabeza apoyada en el brazo, observando el techo en silencio. Pensé en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando aún me llamaba mi amor y no vieja inútil. Pensé en la primera vez que me empujó contra la pared y me pidió perdón llorando. Pensé en cuántas veces antes había perdonado y por primera vez no sentí miedo. Sentí algo distinto, una calma dura, peligrosa. Supe, con una certeza aterradora, que ya no iba a temblar nunca más delante de él. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Me dolía todo el cuerpo, pero me moví despacio, en silencio, como si nada hubiera pasado. Preparé café, calenté pan, dejé el desayuno servido. Él se levantó con su paso pesado, con ese aire de dueño de todo. Me observó un momento, buscando señales de rebeldía. No las encontró. Yo tenía los ojos bajos, las manos ocupadas, la boca cerrada. Sonrió satisfecho. Sabía que te ibas a comportar, dijo, con esa sonrisa torcida que tanto miedo me dio durante años. No respondí. Durante la mañana hice las compras. Elegí cada cosa con un cuidado casi ceremonial. La carne exacta que le gustaba, las especias, el vino caro que siempre bebía cuando quería sentirse importante. Nadie en el mercado sospechó que aquella anciana de caminar lento estaba tomando decisiones que cambiarían su vida para siempre. Nadie vio mis manos temblar al pagar. Nadie vio el torbellino que llevaba por dentro. Pasé el día cocinando. El olor a ajo, a hierbas, a carne asándose fue llenando la casa. Preparé 3 platos, entrada, plato principal y postre. La mesa quedó impecable. El mantel planchado, las copas limpias, los cubiertos alineados con precisión. Él pasó varias veces por la cocina, sorprendido por mi silencio, por mi obediencia repentina. Yo solo asentía. A las 8 de la noche se sentó a la mesa. Sirvió vino en su copa, levantó la mía sin preguntarme si quería. Brindó solo. «Por tu cumpleaños atrasado», dijo con ironía. Yo lo miré con calma. «Por nuestra casa», respondí. Comió con apetito, con la tranquilidad de quien se siente invencible. Mientras masticaba, hablaba de su trabajo, de la gente que no sirve para nada, de mí como si yo no estuviera allí. Yo escuchaba. Cada palabra era una puntada más en mi decisión. Cuando terminó el plato principal, me miró con desconfianza. «¿Y ahora qué más sorpresas traes?». Me levanté despacio, fui hacia la cocina y volví con el postre. Lo coloqué frente a él con cuidado. Debajo de su plato, oculto por el mantel, descansaba aquello que había preparado durante meses sin que él lo sospechara. Yo me senté frente a él. Nos miramos en silencio por primera vez en muchos años. Levantó el plato con una mano, y entonces lo vio. Su rostro perdió el color de golpe. La sonrisa se borró. Sus dedos comenzaron a temblar. Aquello que estaba bajo su plato brilló bajo la luz de la lámpara como una sentencia imposible de negar. ¿Qué es esto?», balbuceó. Yo crucé las manos sobre la mesa.
Es el principio de tu caída, respondí. Vio las hojas, los sellos, la grabadora encendida con su propia voz registrada durante meses de amenazas, los mensajes impresos, las copias de transferencias ilegales, todo lo que había guardado en silencio mientras fingía seguir siendo su víctima. Se puso de pie de golpe, tirando la silla. «¡Estás loca!», gritó. «Nadie te va a creer. Ya te creyeron durante 40 años», dije. «Ahora me toca a mí». Intentó avanzar hacia mí con el puño en alto, pero antes de que pudiera tocarme, la puerta de la casa se abrió con un golpe seco. Las luces azules entraron por las ventanas, pasos firmes, voces claras, órdenes que no admitían discusión. «¡Policía! ¡Manos arriba!». Se giró, desesperado. Su mirada fue a mí, buscándome como siempre, esperando que yo lo salvara. Yo no me moví. Lo vi caer de rodillas mientras le colocaban las esposas. Por primera vez en su vida era él quien temblaba. Mientras se lo llevaban, pasó junto a mí y me miró con un odio que ya no me alcanzaba. «Vieja traidora», escupió. Yo lo miré con una serenidad que ni yo misma sabía que tenía. «No», respondí, «solo sobreviviente». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa quedó en un silencio nuevo, distinto a todos los silencios que había vivido. Me senté lentamente. Me dolían las piernas, el cuerpo entero, el alma exhausta. Pero también sentí algo que no había sentido nunca en 65 años. Libertad. Aquella noche comprendí que el miedo se quita como la piel, aunque duela, y que el silencio cuando se rompe no hace ruido, hace justicia. Cuando se lo llevaron esposado, la casa quedó en un silencio tan profundo que me zumbaban los oídos. No era el silencio de antes, ese que pesaba como una piedra en el pecho. Este era otro, extraño, nuevo, un silencio que respiraba. Me quedé sentada mucho tiempo frente a la mesa aún puesta, con el postre intacto, las copas a medio beber, las luces encendidas como si todavía hubiera una cena que continuar. Pero ya no había nada que servirle a nadie. Por primera vez, todo era solo para mí. Esa noche no dormí. Caminé descalza por la casa como una extraña que recorriera un lugar ajeno. Toqué las paredes, los muebles, las puertas. Cada rincón guardaba un recuerdo que dolía. En el dormitorio aún estaba la cama donde tantas veces lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que los vecinos no oyeran. Me senté en el borde y me abracé los brazos como una niña perdida. Pensé que ahora, al fin, podía llorar con la voz que nunca tuve. Y lloré. Lloré sin miedo, sin vergüenza, sin apuro. A la mañana siguiente llegaron los policías a buscar más cosas. Documentos, celulares, computadoras. Yo los observaba como si todo ocurriera en otra vida. Uno de ellos, una mujer joven, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Ahora empieza su nueva vida», me dijo en voz baja. No supe qué responderle. Una parte de mí no entendía todavía que aquello fuera real. Mientras ellos revisaban la casa, yo me senté en la cocina con una taza de café entre las manos. El labio aún me dolía por el golpe de la noche anterior. Me miré en la ventana reflejada en el vidrio. Una mujer embeíña, con el ojo inflamado, el cabello revuelto, las manos temblorosas, y sin embargo, más viva que nunca. Entonces, como una luz, regresaron los recuerdos. Lo conocí cuando yo tenía 27 años. Era encantador, cortés, atento. Me abría la puerta, me traía flores, me decía que yo era diferente a todas. Yo venía de una familia humilde, de silencios largos y manos trabajadas. Cuando él me miró con admiración, sentí que por fin alguien me había elegido. El primer año de matrimonio fue como un sueño. Risas, proyectos, promesas de viajes. Yo le preparaba la comida. Él me hablaba de futuro. Nunca pensé que el amor podría transformarse en una jaula. El primer empujón llegó con una excusa, un mal día en el trabajo, una copa de más. Me pidió perdón llorando. Me juró que jamás volvería a pasar. Yo le creí, siempre le creí. Después vino la primera bofetada, luego los gritos, luego el control. ¿A dónde vas? ¿Con quién hablas? Esa ropa no te queda bien. Poco a poco dejé de salir. Después dejé de tener amigas. Luego dejé de mirarme al espejo. Él se encargó de que yo creyera que no valía nada. Y yo, sin darme cuenta, empecé a vivir como él quería. Hubo años en los que las agresiones no eran todos los días. Eso me hacía pensar que no era tan grave. Siempre encontraba una forma de justificarlas.
el cansancio, el alcohol, el estrés. Me convencí de que así era el matrimonio, de que las mujeres debíamos aguantar. Mejor callar que provocar algo peor, me decía. Y así fui perdiendo mi voz, de a poco, sin notarlo. A los 40, dejé de trabajar fuera de casa por insistencia suya. Yo te mantengo, decía. Y yo acepté. Sin darme cuenta, me quedé sin dinero propio, sin independencia, sin salida. A los 50, ya no me preguntaba si era feliz. Solo me preguntaba si ese día estaría tranquilo. Mi mundo se volvió tan pequeño como mi miedo. La casa, la cocina, el silencio, los golpes escondidos bajo la ropa larga. Nunca le conté a nadie, ni a mi hermana, ni a mis sobrinos, ni a las vecinas. Me daba vergüenza, me culpaba. Pensaba que, si yo fuera mejor esposa, él no se enojaría. Así de hondo había calado su veneno en mi cabeza. Hubo noches en las que creí que no amanecería. Una vez me apretó el cuello hasta que vi puntos negros. Me soltó solo porque escuchó un ruido en el pasillo. Después se arrodilló a mi lado, llorando, diciendo que sin mí no era nada. Yo lo abracé, con el cuerpo temblando de miedo. Hoy todavía me pregunto cómo pude confundir el terror con el amor. Con los años, aprendí a leer sus humores como quien aprende a leer el clima. Sabía cuándo callar, cuándo hablar, cuándo desaparecer de su vista. Me volví experta en sobrevivir, en anticiparme, en evitar. Pero sobrevivir no es vivir, es apenas mantenerse respirando. Cuando cumplí 60, pensé que ya nada cambiaría. Me resigné. Creí que ese sería mi final. Una mujer vieja, golpeada, invisible. Nunca imaginé que 5 años después estaría viéndolo salir de mi casa con las manos esposadas. Mientras los policías se llevaban las últimas cajas, una vecina se acercó a la puerta. Me miró con ojos grandes. Siempre escuché cosas, pero nunca me atreví a preguntar, dijo. Yo la miré por un largo segundo. Yo tampoco me atreví a hablar, respondí. Cuando finalmente la casa quedó vacía, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Deslicé el cuerpo hasta quedar sentada en el suelo. Respiré hondo. Por primera vez, no tenía que estar alerta. No tenía que medir mis palabras. No tenía que esconder mis lágrimas. Esa tarde llegaron los primeros mensajes de la fiscalía, de asistentes sociales, de un abogado de oficio. Todo empezaba a moverse a un ritmo que yo no entendía todavía. Me hablaron de permisos, de declaraciones, de juicios. Yo solo asentía. Aún estaba aprendiendo a caminar sin miedo. Al caer la noche, me miré de nuevo al espejo. El moretón del rostro era claro. No lo oculté, no lo tapé con maquillaje. Lo dejé ahí, visible, como una marca que ya no necesitaba esconderse. Me toqué la mejilla con cuidado y susurré casi sin voz, «Sobreviviste». Esa fue la primera vez en muchos años que no me sentí una víctima. Todavía no era libre del todo. Todavía quedaba un largo camino, pero algo esencial ya había cambiado. Ya no estaba dispuesta a callar nunca más. Nunca fui una mujer astuta, no de esas que saben mentir con elegancia o trazar estrategias complicadas. Yo aprendí a sobrevivir observando, callando, escondiendo el miedo detrás de gestos pequeños. Pero aquella noche de mi cumpleaños, cuando me vi reflejada en el espejo con el labio partido y la mirada vacía, algo dentro de mí cambió de lugar. No fue rabia, fue una lucidez fría. Por primera vez dejé de pensar en cómo evitar el próximo golpe y empecé a pensar en cómo terminar con todos. El plan no nació de golpe, nació de recuerdos, de fragmentos de escenas que mi mente había ido guardando durante años como piezas sueltas de un rompecabezas que yo misma no había querido armar. Recordé las llamadas telefónicas que él cortaba en cuanto yo entraba a la habitación, las reuniones de trabajo de madrugada, las veces que regresó a casa con sobres de dinero que no sabía explicar, las amenazas veladas cuando yo preguntaba demasiado. «No te metas donde no te llaman», me decía. Yo obedecía, siempre obedecía. Pero mientras me rompía en silencio, yo también aprendía. Aprendí dónde guardaba sus papeles importantes. Aprendí las claves que repetía en voz alta cuando creía estar solo. Aprendí que bebía para perder el control, pero también para presumir. Y cuando un hombre presume, habla de más. Todo empezó a tomar forma aquella madrugada en la que, después de la agresión, él se quedó dormido en el sillón, roncando con la boca abierta. Yo estaba despierta en el sofá, con el cuerpo dolorido y la mente despierta como nunca. Me levanté sin hacer ruido.
Fui hasta su escritorio. Abrí el cajón donde siempre me prohibía tocar. Mis manos temblaban tanto que pensé que despertaría, pero no despertó. Dentro encontré carpetas viejas, sobres, facturas, copias de depósitos, contratos sin membrete. Nada estaba en orden. Para cualquiera era solo un caos de papeles. Para mí era un mapa. Tomé algunas hojas al azar y las escondí bajo mi ropa. Volví al sofá con el corazón desbocado. Aquella fue la primera piedra de mi plan. Los días siguientes seguí fingiendo. Cocinaba, limpiaba, bajaba la cabeza. Él pensó que el golpe había vuelto a ponerme en mi lugar. Yo dejé que creyera eso. La sumisión siempre fue su mayor ceguera. Mientras él se sentía todopoderoso, yo iba juntando migas de su propia caída. Comencé a esconder una vieja grabadora que había guardado de un sobrino. La encendí muchas noches, dejándola cerca cuando él hablaba por teléfono bebiendo. Escuché nombres, cantidades, amenazas. Me grabó también a mí. Si abres la boca, vieja, te dejo en la calle con una mano delante y otra atrás, decía. Yo dejaba que quedara registrado todo, como si estuviera guardando su voz para el día del juicio final. También guardé mensajes del celular, capturas de pantalla, transferencias, fotos de moretones con fecha y hora. Durante años me había avergonzado incluso de mirarme al espejo después de los golpes. Ahora, cada marca se volvió una prueba, cada herida, una palabra que él no podría borrar. Sabía que sola no podría hacer nada. Necesitaba a alguien fuera de su control. Elegí a quien menos sospecharía. Clara, la vecina del frente. Una mujer mayor que enviudó temprano y que siempre me ofrecía café cuando me veía con los ojos rojos. Durante años le mentí diciéndole que tenía alergia. Un jueves por la tarde crucé la calle con un pañuelo en la cara. Ella me miró y no me preguntó nada. Solo cerró la puerta. «Necesito ayuda», le dije, con la voz rota. Me sentó en la cocina, me dio agua, me escuchó durante horas sin interrumpirme. Por primera vez en mi vida conté todo en voz alta, cada golpe, cada amenaza, cada miedo. Cuando terminé, Clara lloraba. Yo ya no podía. «Tú no estás sola», me dijo. «Y él no es invencible». Fue ella quien me llevó, a escondidas, a una abogada que trabajaba con mujeres víctimas de violencia. Yo temblaba al entrar en aquella oficina. Tenía miedo incluso de respirar. La abogada me escuchó con atención, revisó las primeras pruebas y dijo algo que jamás olvidaré. «Esto no solo es violencia. Aquí hay delitos graves. Esto se va a caer completo». Pero también me advirtió del peligro, de que él tenía contactos, de que no podíamos dar un paso en falso, de que la denuncia debía caer como un golpe seco, irreparable, no una advertencia. «Si lo enfrentamos sin pruebas suficientes, usted corre un riesgo enorme», me dijo. «Tiene que seguir aparentando, un tiempo más». Aquel tiempo más fue el más largo de mi vida. Cada día que despertaba junto a él me parecía una traición a mí misma, pero también sabía que cada día era una prueba más contra él. Seguí grabando, seguí guardando, seguí fingiendo. Él, confiado, empezó a humillarme más. Se sentía impune. A veces me hacía repetir en voz alta que no valía nada. Otras me obligaba a pedirle perdón por cosas que no entendía. Yo tragaba saliva y obedecía. Por fuera parecía rota. Por dentro estaba afilándome. El plan se cerró cuando la abogada me confirmó que ya había suficiente material para una orden de detención inmediata si él intentaba agredirme otra vez. Solo faltaba el momento exacto. No podía ser cualquier día. Tenía que ser uno en el que él se sintiera completamente seguro, en el que bajara la guardia, en el que su orgullo lo cegara del todo. Y ese día fue la cena. Cuando decidí preparar aquel banquete, no lo hice desde la cocina, lo hice desde el alma. Cada plato era un acto de despedida de la mujer sumisa que fui. Cada ingrediente, una afirmación silenciosa de que yo ya no era suya. Mientras él sonreía confiado, yo ya había entregado una copia completa de todo a la abogada y a la policía. Yo sabía, con exactitud, a qué hora entrarían por la puerta. Por eso, cuando lo vi levantar el plato y enfrentar su propia condena, no sentí miedo. Sentí una calma inmensa. La calma de quien ya caminó hasta el borde y decidió no retroceder. Aquella noche no solo cayó mi marido, cayó el imperio que había construido con golpes, amenazas y silencios. Y yo, que durante años sobreviví como una sombra, por fin me permití existir a plena luz. Pero la libertad no termina con las esposas. A veces,
La parte más difícil empieza después. El día de la cena amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen prometer tranquilidad. Yo me levanté antes que el sol, con el cuerpo aún dolorido, pero con la mente clara como nunca. Me miré en el espejo del baño y vi el rastro amarillento del moretón bajo el maquillaje. No intenté cubrirlo del todo, solo lo suficiente para que nadie sospechara nada fuera de lo normal. Él aún dormía, roncando profundo, con ese sueño pesado que dejaba después de las noches de alcohol. Fui a la cocina y encendí la luz. El silencio de la casa ya no me oprimía como antes. Ahora me acompañaba. Preparé café para mí, fuerte, amargo. Lo bebí despacio, como si cada sorbo fuera una despedida de la mujer que había sido hasta ese día. Sabía que aquella noche marcaría un antes y un después, pasara lo que pasara. A las 9 salí a hacer las compras. Caminé por el mercado con una lista en la mano y el corazón acelerado en el pecho. Conocía de memoria sus gustos, la carne exacta para asar, el vino que reservaba solo para ocasiones importantes, las especias que tanto le gustaban cuando quería sentirse dueño del mundo. Los vendedores me saludaban con cortesía. Nadie veía en mí a una mujer a punto de detonar su propio infierno. Elegí cada cosa con un cuidado casi ritual, no por él, sino por mí, porque durante años había cocinado para calmar su ira, para ganarme su buen humor, para evitar golpes. Aquella vez cocinaba para sellar mi libertad. Regresé a casa con las bolsas pesadas. Él ya estaba despierto, sentado frente al televisor, con una cerveza en la mano. Me dedicó una mirada rápida, de arriba a abajo, evaluándome como si yo fuera un objeto. «¿A dónde fuiste tan temprano?», preguntó. «A comprar lo necesario para la cena», respondí en voz baja. Sonrió con suficiencia. «Más te vale que te luzcas hoy», asentí sin discutir. Él jamás imaginó que esa frase sería la última orden que me daría. Pasé la mañana en la cocina. Lavé, corté, sazoné. El sonido del cuchillo contra la tabla se mezclaba con los latidos de mi corazón. Cada movimiento era preciso, controlado. Preparé primero la entrada, algo ligero, elegante. Después el plato principal, abundante, con ese aroma que siempre lo hacía sentir poderoso. Finalmente el postre, dulce, carefully decorado, como una burla silenciosa a todo lo que había vivido. Mientras la carne reposaba en el horno, saqué de mi escondite el sobre grueso que había preparado durante semanas. Dentro iban las copias de los audios, las fotografías de mis heridas, los mensajes amenazantes, los movimientos de dinero, los testimonios que la abogada había reunido. Junto a todo eso, un dispositivo de grabación encendido, listo para registrar cualquier palabra que él dijera esa noche. Fui hasta el comedor. Extendí el mantel blanco que él tanto admiraba cuando venían visitas. Coloqué las 2 copas, los cubiertos alineados con una perfección casi obsesiva. Bajo el lugar donde se sentaría, dejé, cuidadosamente oculto, aquello que cambiaría su destino. Después respiré hondo. Mis manos temblaban. Me apoyé un segundo en la silla para no caer. A las 7 de la tarde se duchó, se perfumó, se puso una camisa limpia. Quería verse importante, incluso delante de alguien a quien despreciaba. Pasó junto a mí y me dio una palmada en la espalda que ardió como una bofetada. «Así me gusta», dijo, calladita y útil. No respondí. Cuando lo llamé a la mesa, salió con una sonrisa sobria. Miró la comida con aprobación. «Veo que aprendiste la lección». Yo bajé la cabeza, como había hecho miles de veces antes, pero esta vez no había miedo en mi silencio, solo determinación. Se sentó, sirvió el vino, alzó su copa. «Por mi casa», dijo, «y porque aquí se hace lo que yo digo». Yo choqué mi copa con la suya sin mirarlo. «Por la verdad», respondí en un susurro que solo yo entendí. Comió con apetito. Mientras masticaba, hablaba de sí mismo, de sus negocios, de lo poco que valían los demás. Yo escuchaba, asentía de vez en cuando, como una actriz que ya se sabe el final de la obra. Cada frase que decía quedaba grabada, literal y simbólicamente. «¿Por qué hoy estás tan tranquila?», preguntó de pronto, entrecerrando los ojos. «Porque hoy todo va a quedar en su lugar», respondí. Rió. «Siempre tan dramática». Terminó el plato principal. Se limpió la boca con la servilleta. Me miró fijo. «A ver ese postre. Sorpréndeme». Me levanté. Fui a la cocina con pasos lentos. El corazón me golpeaba en las sienes. Traje el postre en un plato blanco, impecable. Lo coloqué frente a él con cuidado. Después me senté,
y lo miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo sin agachar la cabeza. «¿Qué te pasa?», gruñó. «¿Por qué me miras así?». Él levantó el plato sin darse cuenta de nada. El mantel se desplazó apenas, y entonces vio lo que había debajo. Su rostro se quedó sin sangre. Sus labios se entreabrieron. Los dedos comenzaron a temblarle. La grabadora seguía encendida, registrándolo todo. ¿Qué es todo esto?», balbuceó. Yo inhalé lento. «Tu historia completa», respondí, «tal como te encargaste de que fuera la mía durante años». Empujó la silla hacia atrás con brusquedad. Se levantó de golpe. «¡Estás loca!», gritó. «Eso no vale nada». «Lo sabe la abogada, lo sabe la policía», dije. «Y ahora lo sabes tú». Intentó abalanzarse sobre mí con el puño en alto. Vi en sus ojos el mismo odio de siempre, multiplicado por el miedo. Pero antes de que pudiera tocarme, la sirena sonó afuera, fuerte, clara, imposible de ignorar. Golpes secos en la puerta. «¡Policía! ¡Abra inmediatamente!». Se giró hacia mí, desesperado. «Di que es mentira», suplicó por primera vez. «Di que estás confundida». Yo no me moví. «Durante años dijiste que mis lágrimas eran mentira. Hoy te toca demostrar que tus golpes nunca existieron». La puerta se abrió de golpe. Varios agentes entraron con las armas en alto. Él dio un paso atrás, tropezó con la silla, cayó al suelo. Lo rodearon. Le ordenaron que colocara las manos detrás de la espalda. Cuando las esposas se cerraron, el sonido metálico me atravesó el pecho como un trueno. Mientras se lo llevaban, pasó junto a mí. Me escupió palabras que ya no duelen. «Te vas a arrepentir, vieja». Lo miré sin temblar. «Ya me arrepentí durante 40 años. Hoy solo descanso». Cuando la casa quedó vacía, me senté despacio. Las piernas me fallaban, el cuerpo entero me pesaba. Miré la mesa, la comida aún humeante, el vino intacto en mi copa. Todo había terminado. Y al mismo tiempo, todo recién empezaba. Porque denunciar no era solo entregarlo a la policía, era enfrentar un pasado entero que todavía pesaba en mi sangre. Y aunque su caída esa noche fue el principio de mi liberación, yo aún debía enfrentar lo más difícil: vivir sin miedo, en un mundo al que apenas estaba volviendo. La sirena se apagó, pero el eco de ese sonido quedó rebotando dentro de mi pecho durante horas. Después de que se lo llevaron, la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era un silencio mudo. Estaba lleno de pasos, de voces, de papeles moviéndose, de órdenes firmes. Los policías revisaban cada habitación, abrían cajones, fotografiaban rincones que durante años fueron testigos mudos de mis noches de miedo. Yo los observaba sentada en la silla del comedor, con las manos sobre el regazo, sintiendo por primera vez que mi cuerpo me pertenecía. Esa misma noche me llevaron a declarar. El trayecto en la patrulla fue extraño. Veía las luces de la ciudad pasar por la ventanilla, como si yo ya no formara parte de ese mundo. Dentro de mí se mezclaban la culpa, el alivio, el terror y una paz incierta. En la comisaría, una mujer policía me tomó de la mano antes de entrar al despacho. «Ahora ya no estás sola», me dijo, y lloré. No de tristeza, lloré porque, por primera vez en 40 años, alguien me lo decía de verdad. Declaré durante horas. Conté cada golpe, cada amenaza, cada humillación, cada palabra de desprecio. Entregué las grabaciones, las fotografías, los mensajes. Cuando terminé, el comisario cerró la carpeta con una seriedad que me estremeció. «Con esto no sale», sentenció. Me llevaron a un centro de protección esa noche. No volví a dormir en aquella casa. La abogada lo había previsto. Él tenía contactos, amistades peligrosas, y el riesgo de represalias era real. Yo acepté ir sin discutir. Ya no tenía nada que perder allí, salvo recuerdos rotos. Los días siguientes fueron una avalancha. Audiencias, entrevistas, firmas. La noticia comenzó a circular en el barrio primero como un rumor, luego como un incendio. «Al marido de la señora Carmen se lo llevó la policía», decían. «Parece que la golpeaba», murmuraban. Algunos se asombraban, otros decían que siempre lo sospecharon. Nadie se acercó a pedirme perdón por el silencio de tantos años, pero yo ya no lo necesitaba. Él negó todo desde el primer momento. Dijo que yo estaba loca, que siempre había sido inestable, que me había inventado la historia por venganza. La abogada me lo contó sin rodeos. Yo no me sorprendí. Durante décadas me llamó loca cada vez que yo lloraba.
No iba a cambiar ahora. A la semana llegó la primera audiencia pública. Verlo entrar esposado a la sala del juzgado fue como mirar a un extraño. Su traje caro contrastaba con las esposas frías en sus muñecas. Buscó mi mirada entre la gente como siempre hacía, intentando encontrar un resquicio de miedo. Yo lo miré sin bajar los ojos, y él, por primera vez, apartó la vista. El juez escuchó los primeros informes: violencia agravada, amenazas, control económico, retención de documentos, intimidación constante. Pero eso no fue lo que más lo impactó. Lo que hizo cambiar por completo el tono de la sala fueron las grabaciones. Escuchar su propia voz insultándome, amenazándome, burlándose de mí, fue más poderoso que cualquier marca en mi cuerpo. Algunas personas en el público bajaron la cabeza. Otras murmuraron horrorizadas. Él empezó a sudar. Cuando terminó la audiencia, se dictó la prisión preventiva. Su abogado protestó. El juez fue firme. Esa noche durmió en una celda. Yo dormí en una habitación segura por primera vez en décadas. Pero la caída no terminó ahí. Con el correr de los días aparecieron más denuncias. Mujeres que yo no conocía, con rostros marcados por el mismo miedo que había habitado en mí durante toda una vida. Una exempleada doméstica, una antigua pareja antes de nuestro matrimonio. Todas contaban historias parecidas. Yo entendí entonces que no era solo mi infierno, era su forma de vivir. Y cuando el mundo que él había construido empezó a quebrarse de verdad, también comenzaron las amenazas. Recibí llamadas anónimas, silencios largos al otro lado de la línea. Un hombre que me siguió una cuadra al salir de una cita con la abogada. La advertencia era clara. Él no estaba cayendo solo. Había gente molesta. La abogada me dijo que mantuviera la calma, que no respondiera a nada, que ahora la ley estaba de mi lado. Yo asentía, pero en mi interior volvía a despertarse el viejo miedo. Aún así, no retrocedí. Fue en medio de ese torbellino cuando sucedió algo que jamás olvidaré. En una de las audiencias, él pidió hablar directamente conmigo. El juez lo permitió bajo estricta vigilancia. Se levantó con dificultad, aparentando fragilidad. «Carmen», dijo con la voz quebrada, «todo esto se te fue de las manos. Podemos arreglarlo. Yo puedo cambiar. Siempre quise cuidarte. Tú lo sabes». Por un segundo sentí que el corazón me traicionaba. Escuchar su tono suave, ese mismo que usó tantas veces después de golpearme, me heló la sangre. Pero esta vez no era la mujer temblorosa de antes. Esta vez era una mujer de 65 años que había sobrevivido a su propio infierno. Me puse de pie. «Usted nunca me cuidó», respondí con calma. «Usted me entrenó para tener miedo. Y hoy ese miedo se terminó». La sala quedó en silencio. Él bajó la cabeza. No por vergüenza, por rabia. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Después de esa audiencia, su mundo empezó a colapsar con una velocidad que yo no habría imaginado. Perdió el trabajo, sus socios se apartaron. Los amigos que llenaban nuestra casa de risas cuando había vino y dinero dejaron de contestarle el teléfono. La casa quedó embargada como parte de la investigación. Yo la vi desde afuera, escoltada por un oficial, para recoger mis pocas cosas personales. Todo lo demás ya no me pertenecía, ni eso me dolió. El vecindario, que antes bajaba la mirada ante mis moretones mal disimulados, ahora me miraba con otros ojos, algunos con respeto, otros con curiosidad, también con culpa. Yo caminaba despacio, con la cabeza en alto. Ya no escondía nada. A los 2 meses se confirmó la acusación formal. Los cargos eran graves. La abogada me lo explicó con palabras claras. La condena podía ser de muchos años. Yo asentí sin sentir triunfo. La justicia no me devolvía la juventud, pero me devolvía la dignidad. Una tarde recibí una carta de él desde la cárcel. La abrí con manos firmes. «Tú me estás matando», escribió. No supe si se refería a su orgullo, a su libertad o a su imagen. Pensé en escribirle una respuesta. Pensé en quemar la carta. Al final, la doblé y la guardé en un cajón. No por compasión, por memoria, para no olvidar jamás de qué huí. Esa noche, acostada en la habitación segura, comprendí que la caída de su mundo también era el inicio de un duelo. Yo debía despedirme no solo del hombre que me maltrató, sino también de la mujer que fui bajo su sombra, esa mujer sumisa, aterrada, silenciosa,
y supe que dejarla atrás dolería casi tanto como los golpes, pero estaba preparada, porque ahora yo hablaba, ahora yo elegía. Y aunque el derrumbe de su vida traía consigo amenazas, recuerdos y heridas abiertas, también traía algo que jamás había tenido en 40 años, la posibilidad real de volver a empezar. Cuando creí que ya había visto suficiente del infierno que había sido mi matrimonio, la verdad volvió a abrirse como una herida nueva. Pensé que conocer sus golpes, sus insultos y su control enfermizo era haber tocado el fondo. Me equivocaba. Lo que vino después fue descubrir que el hombre con el que compartí más de 40 años no solo fue mi agresor, también fue un mentiroso meticuloso, un doble rostro que yo jamás había terminado de ver. Los primeros indicios surgieron en una de las audiencias complementarias. El fiscal pidió nuevos informes financieros, cuentas que yo nunca había visto, propiedades a nombre de terceros, transferencias a empresas fantasmas. Yo escuchaba todo como si se tratara de otra familia, de otra vida. No reconocía nada de lo que describían, y sin embargo, todo llevaba su firma. Su esposo tenía un perfil económico oculto, me explicó la abogada después. Ingresos paralelos, negocios que jamás declaró. Comprendí entonces por qué siempre decía que el dinero no alcanzaba, mientras yo cosía la misma ropa una y otra vez y estiraba las comidas con caldo. Él tenía más de lo que me mostró, y aún así me negaba hasta lo básico. Días más tarde apareció la primera mujer. Se acercó tímida a la fiscalía con una carpeta bajo el brazo. Tenía mi edad, quizás un poco menos. Cuando me vio sentada en la sala de espera, bajó la vista como si se mirara en un espejo doloroso. Yo sentí algo extraño, una mezcla de rabia y compasión. «Yo estuve con él antes que usted», me dijo en voz baja. Me hacía lo mismo. Su historia era casi igual a la mía. Promesas, celos, control, golpes. Ella sí logró huir, yo no. Me contó que, cuando lo denunció, él la persiguió durante años, que tuvo que cambiar de ciudad, de trabajo, de nombre. Su testimonio fue incorporado de inmediato. Luego apareció otra, y otra, como si al caer una piedra se hubiese destapado una cueva entera de voces silenciadas, mujeres de diferentes edades, de distintos momentos de su vida, con heridas parecidas, con el mismo miedo en los ojos. Yo las escuchaba y, por primera vez, entendí que mi historia no era un accidente. Yo había sido elegida con el mismo patrón con el que él elegía a todas. Mujeres tranquilas, necesitadas de afecto, con historias de carencias. No solo me había golpeado a mí, había construido su poder golpeando a muchas. El golpe más duro llegó una mañana en que la policía me llamó para ampliar mi declaración. Me condujeron a una sala pequeña. Sobre la mesa había fotografías, documentos, una carpeta rotulada con su nombre completo. El fiscal respiró hondo antes de hablar. Además de los delitos de violencia, estamos investigando un caso de fraude y apropiación indebida ocurrido hace más de 20 años, dijo. Su esposo utilizó su nombre en varias operaciones. Sentí que el aire me faltaba. ¿Mi nombre? Sí. Firmas falsificadas, préstamos solicitados a su nombre, garantías con documentos suyos. Comprendí entonces por qué, durante tantos años, viví con la sensación de que algo estaba siempre a punto de caer sobre nosotros. ¿Por qué él nunca quiso que yo revisara papeles? ¿Por qué siempre me decía que los asuntos de dinero no eran cosa de mujeres? Yo no solo fui su víctima sentimental, también fui su coartada legal. Aquel día regresé a la habitación protegida con una náusea que no se iba. Me senté en la cama y observé mis manos durante varios minutos. Esas manos que él tantas veces había inmovilizado, esas mismas manos habían sido usadas, sin mi consentimiento, para firmar contratos invisibles, para garantizar deudas que nunca pedí. Esa noche no pude dormir. Cada recuerdo de nuestra vida comenzó a reordenarse bajo una luz nueva. Su obsesión por controlar mis movimientos, su furia cuando yo hablaba de buscar trabajo, su insistencia en tener todos mis documentos guardados para cuidarlos. Siempre fue para cuidarse a él. El día que finalmente me permitieron volver a la casa embargada para recuperar algunos objetos personales, sentí que entraba a un lugar al que ya no pertenecía. Oficiales revolvían cajones, sacaban cajas, etiquetaban pruebas. Yo caminaba detrás como una visitante en el museo de una vida que ya no era mía. Entré a su oficina por última vez.
El escritorio estaba lleno de huellas claras, donde antes él apoyaba los brazos. En un cajón, detrás de falsos fondos, encontraron más documentos. Algunos con fechas de más de 30 años atrás, otros recientes, negocios, sociedades, transferencias ilegales. El oficial me miró con seriedad. Su esposo vivió 2 vidas completas aquí dentro, me dijo señalando hacia la habitación. Una la conocía todo el mundo, la otra, solo él. También descubrí, ese mismo día, que durante años llevó dinero a una mujer joven que vivía en otra ciudad. Nunca fue su pareja oficial, pero dependía de él económicamente. Yo recordé las veces que me faltó dinero para medicamentos, y él me dijo que no había. Sentí un temblor recorrerme de pies a cabeza. El desprecio se mezcló con una tristeza profunda. No solo me había golpeado, me había utilizado como un muro detrás del cual escondía su corrupción. Necesité varios días para volver a presentarme en las audiencias. Cuando finalmente lo vi otra vez, ya no era el hombre poderoso que me infundía terror. Estaba demacrado, con los hombros caídos, la mirada apagada, pero aún conservaba ese brillo oscuro de quien se cree con derecho a todo. En un momento, mientras se intercambiaban pruebas, pidió hablar conmigo. «Nunca pensaste que yo era así», me dijo en voz baja cuando se acercó custodiado. «Nunca quise verlo», respondí. «No es lo mismo. Tú me provocaste», escupió. «Todo esto es porque tú hablaste». «No», contesté con calma. «Todo esto es porque tú viviste mintiendo». Apretó los dientes con rabia. «Sin mí no eres nadie», dijo. «Yo te hice». Sentí pena. «No por mí, por él. Yo sobreviví a ti», le respondí. «Eso es lo único que cuenta». En esa misma audiencia se incorporaron los nuevos cargos por fraude. La sala murmuró. Él bajó la cabeza. Por primera vez no tenía una excusa preparada. La máscara empezaba a romperse frente a todos. Aquella tarde, al salir, varias de las mujeres que denunciaron se me acercaron. No dijimos nada, solo nos tomamos de las manos por un instante. Fue un gesto sencillo, pero poderoso. Como si nos estuviéramos devolviendo, unas a otras, los años de dignidad que él nos había robado. Esa noche entendí algo con claridad terrible. El hombre que me golpeaba no era una excepción monstruosa dentro de un matrimonio. Era un sistema de abuso completo. Sabía mentir, seducir, manipular, explotar, desaparecer huellas. Yo solo había sido una pieza más en su engranaje, y aún así, algo en mí no se quebró al descubrirlo. Al contrario, sentí que, por primera vez, estaba mirando de frente a mi verdadero enemigo. No era solo el hombre que me golpeó la noche de mi cumpleaños. Era el hombre que me construyó una cárcel durante 40 años, con palabras, con papeles, con miedo y con mentiras. Y ahora esa cárcel se estaba cayendo muro por muro. Yo ya no era su prisionera, ahora era su testigo. Y el testimonio de una mujer que ya no teme pesa más que todos los golpes juntos. El día del juicio amaneció con un cielo opaco, como si hasta el sol dudara en salir a mirar lo que iba a ocurrir dentro de esa sala. Me vestí despacio, con una blusa clara que apenas ocultaba las marcas antiguas de mi cuerpo, esas que ya no dolían en la piel, pero sí en la memoria. La abogada me acompañó hasta la puerta del tribunal. Antes de entrar, me apretó la mano. «Hoy termina de verdad», me dijo. Asentí sin hablar. Por dentro, una tormenta me recorría el pecho. La sala estaba llena. Personas que yo no conocía, periodistas, funcionarios, curiosos. También estaban allí algunas de las mujeres que habían declarado después de mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, nos reconocimos sin palabras. Todas sabíamos exactamente de dónde veníamos. Él entró escoltado por 2 agentes. Ya no tenía la postura altiva de antes. Sus hombros estaban vencidos, su mirada inquieta. Aún así, cuando sus ojos me encontraron, sentí ese viejo reflejo del miedo intentar despertarse dentro de mí. Pero no lo dejé crecer. Me erguí, lo miré de frente, y por primera vez en 40 años no bajé los ojos. El juez abrió la sesión. El fiscal comenzó a enumerar los cargos con una voz firme que parecía golpear la sala como un martillo. Violencia agravada, amenazas, retención de documentos, fraude, falsificación de firmas, apropiación indebida. Cada palabra caía como una sentencia anticipada. Yo escuchaba, incrédula, cómo esa lista interminable describía la vida que yo había vivido en silencio. Llegó el momento de mi declaración final. Me llamaron al estrado. Sentí las piernas temblar al ponerme de pie. Caminé con pasos lentos, pero seguros.
Podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Cuando me senté frente al micrófono, respiré hondo. «Diga su nombre completo», ordenó el juez. Lo dije. «Relate, por favor, los hechos principales de su convivencia». Y entonces hablé. Hablé como nunca antes. Hablé de la primera bofetada, de los empujones, de las amenazas, del aislamiento, del control, del dinero negado, de los documentos arrebatados, de las noches en que pensé que no despertaría. Hablé de la cena, de la grabadora, de las pruebas, de las veces que me pidió perdón solo para volver a golpearme. Mientras hablaba, él negaba con la cabeza, murmuraba cosas que yo ya no escuchaba. El juez le pidió silencio varias veces. «¿Por qué no denunció antes?», preguntó el abogado defensor. Esa fue la pregunta que yo temí durante años. «Porque me entrenaron para tener miedo», respondí. «Porque me hicieron creer que yo no valía nada. Porque durante décadas pensé que morir en silencio era más fácil que vivir hablando». La sala quedó en un silencio tenso. «¿Y ahora por qué sí habla?». Lo miré directo. «Porque entendí que callar también mata. Y yo ya no quiero morir». Fue su turno de hablar. Se levantó con dificultad. Fingía calma, pero su voz temblaba. «Yo jamás quise hacerle daño», dijo. «Ella siempre fue inestable. Exageraba todo. Yo la amaba». Sentí una punzada en el pecho. No de dolor, de asco. «¿La amaba cuando la golpeaba?», preguntó el fiscal con dureza. «¿La amaba cuando la amenazaba? ¿La amaba cuando usó su nombre para fraudes?». Él dudó, tartamudeó, miró a su abogado. «Yo estaba bajo presión». Fue entonces cuando el fiscal presentó las grabaciones. La sala se llenó con su propia voz, clara, cruel, sin máscaras. «Te voy a dejar en la calle. Nadie te va a creer. Eres una vieja inútil». Cada frase resonó como un latigazo. Vi a varias personas llevarse la mano a la boca. Reconocí mi propia respiración agitada en el fondo del audio. Él cerró los ojos. El interrogatorio fue implacable. Las firmas falsas, las cuentas ocultas, los testimonios de otras mujeres. Ya no había escapatoria. En un momento, el juez ordenó un receso. Me llevaron a una sala contigua para que me tranquilizara. Allí, sentada en una silla de plástico, sentí cómo el miedo, ese viejo compañero, salía de mí como un sudor frío. Temblé, no de terror, de descarga. Cuando volvimos a la sala, algo dentro de mí ya no era lo mismo. El veredicto llegó al final de la tarde. El juez habló con una voz que jamás olvidaré. «Este tribunal lo declara culpable de todos los cargos imputados». El murmullo estalló. Yo no reaccioné de inmediato. Necesité unos segundos para entender lo que había oído. Culpable. La palabra resonaba en mi cabeza como una campana. Se lo condena a una pena de varios años de prisión efectiva. No escuché el número exacto. No me importó. Lo único que importó fue verlo llevarse las manos al rostro, derrotado. Por primera vez, él no tenía a nadie a quien culpar. Cuando terminó la audiencia, los agentes se lo llevaron. Pasó frente a mí una última vez. Ya no había furia en sus ojos, solo vacío. «Tú me destruiste», susurró con odio. Lo miré con una calma nueva. «No», respondí. «Yo solo dejé de protegerte». Y se lo llevaron. Afuera la tarde estaba fresca. El aire me golpeó el rostro como una bendición inesperada. Varias mujeres se me acercaron. Me abrazaron sin decir nada. Yo también abracé. No sabía a quién. No importaba. Lloramos juntas. Lloramos por años de silencio, por golpes que ya no dolerían, por miedos que al fin se atrevían a morir. Esa noche regresé al lugar donde ahora vivía, una habitación pequeña protegida por el programa de asistencia. Me senté en la cama y miré mis manos, las mismas manos que durante años temblaron. Ahora estaban firmes. Recordé la primera vez que me golpeó, recordé la última, y comprendí algo con una claridad brutal. Entre una y otra había pasado toda una vida. Me quité la ropa despacio, me bañé sin prisa, dejé que el agua corriera por mi cuerpo como si pudiera llevarse con ella cada recuerdo oscuro. Me miré desnuda en el espejo, vi cicatrices, marcas, flacidez, el paso del tiempo. Pero también vi algo que nunca había visto antes: dignidad. Me acosté sin llorar. Por primera vez en décadas, dormí sin sobresaltos. Al amanecer no desperté con el sonido del miedo, sino con algo desconocido: tranquilidad. Abrí los ojos y supe, sin necesidad de decirlo en voz alta, que ya no era la mujer que entró temblando a aquel tribunal. Me había quitado el miedo de la piel, no de golpe, no sin costo, pero para siempre. Y eso,
A mis 65 años, valía más que toda una vida entera de obediencia. La primera mañana después del juicio, desperté sin sobresaltos. No hubo gritos, no hubo pasos bruscos en el pasillo, no hubo una puerta golpeando mi espalda, solo el murmullo lejano de la calle y una luz suave que entraba por la ventana. Me quedé acostada unos minutos, incrédula, como si temiera que aquella calma fuera una trampa más. Respiré hondo. Nadie me vigilaba, nadie me esperaba para exigir nada. Era libre. La palabra todavía me resultaba extraña en la boca. Me levanté despacio, con el cuerpo cansado pero el alma despierta. En la cocina pequeña del lugar donde vivía ahora, preparé café solo para mí. El primer sorbo me supo distinto. No era mejor ni peor, era mío. Me senté frente a la mesa sin mantener las manos tensas sobre el regazo. Por primera vez no temía derramar nada, no temía equivocarme, no temía el ruido del plato contra la madera. Eran gestos diminutos, pero para mí eran gigantes. En los días siguientes llegaron decisiones que jamás creí que viviría a esta edad. Papeles, trámites, entrevistas con trabajadores sociales, con psicólogas, con la abogada. Me explicaron que podía reclamar una parte de la casa, que existían fondos de reparación para víctimas, que el Estado podía ayudarme a empezar de nuevo. Yo escuchaba todo como quien despierta de un sueño demasiado largo. A veces me sentía culpable por recibir ayuda, como si aún tuviera que pedir permiso para existir. Me llevó tiempo entender que ya no debía explicarme ante nadie. Me mudé a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. No quise quedarme en el mismo barrio. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba respirar otros muros, otros sonidos, otras miradas que no conocieran a la mujer golpeada que yo fui. Elegí un lugar sencillo, con un balcón estrecho desde donde podía ver pasar los colectivos. Cada mañana me quedaba unos minutos observando a la gente ir y venir, como si recuperara un mundo que había quedado prohibido durante años. Las noches fueron las más difíciles al principio. Me acostaba en silencio absoluto, esperando el ruido que ya no venía. El cuerpo no olvida de inmediato. A veces un golpe de viento contra la ventana me hacía saltar del susto. Otras, despertaba soñando que él entraba a la habitación. Abría los ojos con el corazón desbocado, y tardaba en convencerme de que ya no estaba allí. Lloraba en la oscuridad, no de miedo, sino de cansancio. El miedo se había ido, la memoria aún se quedaba. Comencé terapia por primera vez en mi vida. Al principio no sabía qué decir. Me sentaba con las manos juntas, mirando el piso, esperando órdenes. La psicóloga me hablaba despacio, con una paciencia infinita. Un día me preguntó qué deseaba para mí ahora que era libre. Me quedé muda. Jamás me había permitido desear nada. Ese día entendí que la libertad también pesa porque te obliga a elegir. Poco a poco, volví a hacer cosas que había abandonado durante décadas. Caminé sola por el barrio sin dar explicaciones. Volví a usar vestidos de colores. Compré una radio y la encendía por las mañanas solo porque me gustaba la música. Empecé a visitar una biblioteca pública 2 veces por semana. Me sentaba a leer despacio, sin que nadie me apurara, sin que nadie se burlara de mí. Descubrí que aún tenía curiosidad, que aún tenía hambre de mundo. Un mes después del juicio, recibí una carta de la prisión. No era de él, era del director del penal, informándome oficialmente de su condena definitiva. Varios años. Cerré los ojos al leerlo. No sentí alegría, tampoco tristeza. Sentí algo parecido al final de un ruido constante que por fin se apaga. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi día. Ya no necesitaba que su nombre ocupase más espacio en mi vida. Con el tiempo, volví a ver a algunas de las mujeres que habían declarado conmigo. Nos reuníamos en un centro comunitario una vez al mes. Hablábamos poco del pasado. Hablábamos más del presente. Una empezó a estudiar. Otra volvió a trabajar. Otra se animó a mudarse sola por primera vez. Cuando las escuchaba, me veía reflejada en cada una. No éramos heroínas. Éramos sobrevivientes que aprendían a existir de nuevo. Mis sobrinos comenzaron a visitarme. Durante años creyeron la versión que él les dio, que yo era conflictiva, que exageraba, que me inventaba cosas. Cuando la verdad salió a la luz, llegaron con vergüenza en los ojos. No pedí explicaciones, no quise reproches, los abracé. El rencor es un peso que ya no necesito cargar. Un día,
Ordenando mis pocas pertenencias, encontré el viejo vestido que había usado la noche de mi cumpleaños. Aún tenía una marca tenue en la tela. Lo sostuve entre las manos largo rato. Ese vestido había sido testigo del golpe, de mi silencio y también del inicio del fin. No lo tiré. Tampoco volví a usarlo. Lo guardé como quien guarda una cicatriz, no para recrear el dolor, sino para recordar lo lejos que llegó. A veces me preguntan si lo perdoné. Nunca sé bien qué responder. No vivo pensando en él. No lo odio, no lo extraño. Simplemente no tiene más lugar en mí ahora. Quizás eso sea el perdón que puedo darme a mí misma. Aprendí que no todas las heridas necesitan cerrarse con palabras grandes. Algunas solo necesitan dejar de sangrar. A mis 65 años, inicié una vida que nunca me permití imaginar. No es una vida perfecta. Tengo achaques, tengo miedos viejos que a veces regresan, tengo noches de soledad que duelen, pero también tengo mañanas tranquilas, risas inesperadas y una paz que nadie me puede arrebatar. Un viernes por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, me detuve un segundo a mirar el cielo. Estaba naranja, encendido, hermoso. Pensé en la mujer que fui durante 40 años, esa que se despertaba cada día preguntándose cómo sobrevivir sin provocar un golpe, y sentí una ternura enorme por ella. No la juzgo ya, hizo lo que pudo con lo que tenía. Hoy hago algo distinto, hoy vivo, y vivir, después del infierno, es la venganza más grande que existe. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta. De verdad, tu apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir contando historias que nacen del dolor, pero también de la esperanza. Cuéntame aquí en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad me estás escuchando. Me encanta leer los comentarios. Gracias, de corazón, por quedarte conmigo hasta el final.